Gary Gilmore. El 4 de diciembre de 1940, Frank y Bessie Gilmore, junto con su hijo de 1 año, Frank Jr., viajaban sin rumbo por Texas. Bessie, que estaba embarazada de 9 meses, se puso de parto, y Frank se detuvo en un pequeño pueblo petrolífero donde Bessie dio a luz a su segundo hijo, Faye Robert Kaufman. Kaufman era uno de los muchos apodos que utilizaba Frank Gilmore para que no pudieran seguir su rastro. También era conocido como el 100%, porque vendía anuncios de revistas inexistentes y se quedaba con el 100% de los beneficios. A Bessie no le gustó que Frank hubiera puesto a su hijo el nombre de Faye, así que 2 semanas después, cuando reanudaban su viaje sin rumbo, Bessie le cambió el nombre por el de Gary Mark Gilmore. Los 8 años siguientes fueron muy duros para la familia Gilmore. Se trasladaron de pueblo en pueblo, y Bessie tuvo a su tercer hijo, Galen. Frank era agresivo, bebía demasiado y con frecuencia acababa en prisión. Cuando Gary cumplió 8 años, Bessie obligó a Frank a establecerse en Portland, Oregón, donde dejó de beber y creó una publicación legal llamada The Building Code Digest. Viajaba frecuentemente por trabajo, algo que beneficiaba a Gary y a sus hermanos, ya que cuando él estaba cerca nunca se sabía lo que podía pasar. Pegaba a los niños con frecuencia sin ninguna razón, solo porque él lo consideraba oportuno. A veces incluso se ocultaba hurtadillas detrás de la puerta, y cuando sus hijos entraban, les atacaba sin ningún motivo aparente. Las agresiones de Frank iban desde azotes hasta fuertes palizas con la correa de afilar la navaja o con cinturones, y en ocasiones a puñetazos. Tampoco Bessie era inmune a la rabia desatada de Frank, quien a menudo la golpeaba delante de sus hijos. Pero sobre todo era Gary quien más sufría los maltratos de su padre. Había algo en Gary que me recordaba a mi padre. Supongo que las decepciones de su propio pasado. Y recuerdo su rabia contenida. Gary sufrió la ira de mi padre mucho más que ningún otro miembro de la familia. En 1951, cuando Gary tenía 11 años, tuvo un nuevo hermano, Michael. Pronto volvieron a mudarse de nuevo a Salt Lake City. Allí Gary entró en la pandilla de gamberros del barrio. Se aficionó al tabaco, al alcohol y a robar en tiendas. Tan solo 1 año después, la familia regresó a Portland y Gary comenzó a pasar mucho tiempo en el cercano Johnson Creek. A la edad de 12 años, Gary ya comenzaba a ser alcohólico y se escapaba de la escuela, donde era considerado como un delincuente que repudiaba toda autoridad. Las personas con las que yo trabajaba y que le conocieron le consideraban un chico muy rebelde, que no aguantaba que nadie le ordenara, así que no lo hacían. No le obligaban a hacer los deberes ni a nada, simplemente le dejaban que se sentara en su pupitre y que hiciera lo que quisiera, y a eso se dedicaba. Gary disfrutaba llamando la atención como chico rebelde. Le gustaba impresionar a sus amigos con sus fanfarronadas. Una de sus favoritas era quedarse de pie en medio del puente del ferrocarril mientras se aproximaba el tren. Justo un momento antes de que el tren le alcanzara, corría hasta el final del puente y saltaba poniéndose a salvo. A la edad de 14 años abandonó el 9º curso en el Instituto Franklin y se marchó haciendo autostop a Texas con el permiso de sus padres, quienes pensaron que un viaje le vendría bien para desfogarse. Gary se quedó en Texas solo unas semanas. Participó en una partida ilegal de póker y gastó sus ganancias en servicios sexuales, alcohol y drogas. Volvió a Portland, donde empezó a dedicarse al robo de coches. En mayo de 1955 fue detenido. Su padre contrató a un abogado y acudió en ayuda de su hijo. Gary salió de la cárcel con una amonestación del juez. Esa conducta paterna se repetiría cada vez que Gary se metiera en un lío. Es cierto que mi padre hizo todo lo que pudo por mantener a Gary fuera de la cárcel. Me pregunto si en parte se debía a que mi padre no podía evitar sentir lo que le había hecho a su hijo. Y en parte quizás porque a su manera mi padre también quería a Gary y quería protegerlo. Daba igual lo que hiciera. Si robaba algo, él iba al juzgado y decía, mi hijo no ha sido. Y como no podían probar que lo había hecho, normalmente salía sin mayores complicaciones.
Si de algo le sirvió a Gary la ayuda de su padre fue para aprender a manipular el sistema judicial, pero no para alejarse de los problemas. 2 semanas más tarde fue detenido de nuevo por robar un Chevy de 1948, y en esa ocasión su padre no pudo hacer nada. Gary fue recluido en el reformatorio para chicos McLaren en Woodburn, Oregón, donde pasó 15 meses, la mayor parte del tiempo en un módulo de máxima seguridad. Uno de los castigos más comunes era encerrarles desnudos, a veces en pleno invierno, en una celda del ático que tenía las ventanas rotas, donde permanecían 2 o 3 días. Muchos de los chicos que pasaban por esa circunstancia se marcaban con trozos de cristal, se hacían pequeños tatuajes en las manos para presumir luego. Gary salió del McLaren en enero de 1956. Pasó los 2 años siguientes entrando y saliendo de la cárcel. Recordando esa etapa de su vida, Gary llegó a 2 conclusiones: que no tenía la suficiente decisión para ser un ladrón de éxito y que había renunciado a preocuparse por las cosas y estaba completamente a la deriva. En 1958 fue detenido por violación de menores. Su padre intervino para retirar los cargos, pero Gary fue condenado a 1 año acusado del robo de un coche y fue enviado a la institución correccional del estado de Oregón, en Salem. A mediados de 1960, una chica a la que había violado dio a luz. Los padres de Gary le mintieron diciéndole que el niño había muerto. Él nunca sabría la verdad. Pero ese no fue el único secreto que sus padres le ocultaron. Estaba en prisión cuando surgió un problema con su partida de nacimiento. Los funcionarios de la cárcel solo encontraron datos de Faye Robert Kaufman, y ni Frank ni Bessie se preocuparon por explicarle el motivo. Así que Gary comenzó a dudar de que Frank fuera su auténtico padre. Se preguntaba cuáles eran sus verdaderos orígenes. Creo que no saber de dónde venía era algo que le atormentaba, aunque tampoco sabía a dónde iba, evidentemente. Se le imputaron 23 faltas disciplinarias y ampliaron su condena por mala conducta. En el otoño de 1961, Gary salió de prisión y se fue a vivir con sus padres a las afueras de Portland. Pero no permanecería mucho tiempo en casa. Solo tardaría unos meses en volver a la cárcel. En esta ocasión fue por llevar alcohol en el coche y por conducir sin carné. Mientras cumplía condena en la cárcel de Rocky Wood, su padre murió de cáncer y Gary enloqueció. Destrozó la celda y se cortó las muñecas con una bombilla rota. Fue enviado al módulo de aislamiento con la prohibición de asistir al funeral. La farsa de su intento de suicidio fue una de las muchas que tramaría a lo largo de su estancia en la cárcel. Yo siempre he pensado que no eran intentos sinceros de suicidio. En las ocasiones en las que se cortó las muñecas, no se hizo cortes lo suficientemente profundos como para poner su vida en peligro. Cuando salió de la cárcel a los 21 años, Gary Gilmore se había convertido en un criminal más despiadado, pero no necesariamente más listo. Pronto sería detenido junto a un amigo por robarle $11 a un hombre usando una tubería de plomo para intimidarle. Ahora Gary podía añadir el asalto a su ya variado expediente delictivo. Los fiscales le consideraron un reincidente que no tenía intención de rehabilitarse. Argumentaron que era un peligro para la sociedad y el juez coincidió con ellos. En marzo de 1964, Gary fue condenado a pasar 15 años en la penitenciaría del estado de Oregón. Una dura condena que año tras año iría llenando a Gary de rabia, rabia contra el mundo y contra sí mismo. Rabia suficiente como para convertirle en un asesino. Gary Gilmore tenía 24 años cuando ingresó en la penitenciaría del estado de Oregón en 1964. Era violento, propenso al suicidio y más indisciplinado que nunca. Era la pesadilla de los guardias. Era como un mal sueño para el personal de la prisión. Rompía todas las normas, desafiaba la autoridad, atacaba a los demás reclusos, consumía drogas, bebía alcohol y todo lo que cayera en sus manos. Era un individuo antisocial. Para Gary, la vida en la cárcel era inaguantable. El ajetreo constante y las luces encendidas las 24 horas del día le estaban volviendo loco. Una experiencia que más tarde Gilmore recordaría en una grabación. It's noisy. You're subjected to all kind of shit you don't want to hear and be a part of, and ringing bells, hollering, get up, or we'll come in and take your bedding and all that shit. Él decía que era como caminar sobre un cable por encima del infierno, mirando hacia abajo y manteniendo el equilibrio lo mejor posible.
En una ocasión, en una de sus cartas, me dijo que la única emoción que te puedes permitir cuando estás en la cárcel es la rabia. La rabia de Gary se evidenciaba en sus constantes quejas, la mayoría de las veces por desatención médica. Poco después de su llegada a la cárcel extrajeron los dientes que estaban en mal estado, pero la dentadura que le fabricaron parecía no encajar nunca en su boca. Se convirtió en una cruzada personal, incluso asaltaba a los dentistas. Llevó aquello a un extremo que yo no había visto nunca. Era su causa y giraba todo en torno a ella. Fue algo que se prolongó durante meses, meses y más meses. Las dentaduras no le encajaban, no le quedaban bien. Las rompía o las tiraba al retrete. Intentó de todo, incluso huelgas de hambre, y creo que se autolesionó más de una vez. Encerraron a Gary en una de las celdas de aislamiento, el módulo de segregación disciplinaria. Pasaría 23 horas al día solo, en una celda, con 1 hora para hacer ejercicio y darse una ducha. Gary visitó frecuentemente aquella celda. Tras sus continuas estancias en el módulo de aislamiento surgiría un Gary Gilmore distinto. Comenzó a escribir poesía, a dibujar y a aprender por sí mismo humanidades, arte y literatura. Su coeficiente intelectual era de 130. Creo que en la celda de aislamiento encontró una especie de alivio. Supongo que el aislamiento le supuso realmente un cierto descanso, le hizo olvidarse de su apetencia por ser el preso más duro. Se alejó de esos deseos y de esos horrores. Pero ni el confinamiento en la celda de aislamiento pudo silenciar a Gary Gilmore. Continuó con su lucha por nuevas dentaduras, llegando incluso a convencer a un grupo de internos para acordar un pacto suicida en señal de protesta. Todos se cortaron las venas al mismo tiempo. Algunos estuvieron al borde de la muerte, Gary solo se arañó. La prisión ya le había hecho sufrir bastante a Gary Gilmore. En 1970 fue ingresado en la unidad de psiquiatría. Se tomó la decisión de administrarle un medicamento sedante llamado Prolixin, una droga que con frecuencia tiene unos efectos secundarios desproporcionados. Nos encontramos con una persona tambaleante, balbuciente, aturdida, babeante. Fue una pesadilla. Desde el punto de vista de Bessie, creo que fue algo más que una pesadilla. Me dijo que estaba paralizado, que ni siquiera podía bajarse la cremallera del pantalón para orinar. Era incapaz de moverse. Por insistencia de su madre, finalmente le retiraron a Gary el tratamiento con Prolixin. Pero aunque había anulado una causa de sufrimiento, pronto aparecería otra en su lugar. En 1971, Galen, el hermano pequeño de Gary, murió durante una intervención quirúrgica a la edad de 27 años. Pero por una vez, en lugar de reaccionar violentamente, Gary se refugió en su faceta artística, trabajando en el taller de arte de la prisión y llegando incluso a ganar varios concursos. Como resultado de su éxito artístico, a Gary se le ofreció una oportunidad única de encauzar su vida. Se le permitió salir de la cárcel para asistir a una escuela de arte en un centro universitario. Pero como había hecho otras veces, Gary desaprovechó la oportunidad. Atracó una estación de servicio a punta de pistola. Fue detenido inmediatamente y trasladado a la cárcel del condado de Multnomah. Un par de días después, en otro intento fallido de suicidio, se hirió un brazo y se punzó el estómago. En febrero de 1973, Gary fue condenado a 9 años más y volvió a la penitenciaría del estado de Oregón, en donde paulatinamente se fue volviendo más violento con los guardias de la prisión. La dirección decidió volver a administrarle Prolixin, la droga que le había convertido en un auténtico zombi 3 años antes. Solicitó un castigo alternativo y lo consiguió. Gary fue trasladado a Marion, Illinois, una prisión federal de máxima seguridad, la mejor equipada para controlar internos conflictivos. Pero no estaría allí mucho tiempo. Comenzó a escribir de forma regular a su prima Brenda, de Provo, Utah, expresando el dolor por todo el tiempo de libertad que había perdido. Año y medio después se acordó concederle la libertad condicional bajo la responsabilidad de su prima. En abril de 1976, Gary viajó en avión a Salt Lake City. Brenda le recogió en el aeropuerto. Llevaba todo lo que poseía en una pequeña bolsa de deportes. Me pareció algo muy triste y me producía una enorme pena que después de tantos años quepa toda su vida en una bolsa más pequeña que la de la compra. Pero Gary había perdido algo más que posesiones materiales.
Después de pasar casi la mitad de su vida tras los barrotes de la cárcel, carecía de la capacidad necesaria para adaptarse a la vida en el exterior. Era impaciente y se deprimía con facilidad. Pero su tío Perm intentó ayudarle y le dio un trabajo en su taller de reparación de zapatos, aunque Gary se despistaba fácilmente. Cada vez que entraba una chica en la tienda le silbaba y le decía piropos. Yo tenía que hablar con él todos los días. No hagas eso. Y él me decía, ¿la has visto? Sí, la he visto, pero no sigas, no acoses, no silbes. No le gustaba nada que le reprimieran. No tardó mucho en conocer a una chica que le resultó irresistible, Nicole Barrett, una joven de 19 años y con 2 hijos que se había casado y divorciado 3 veces. La atracción fue mutua, inmediata e irresistible. En una semana Gary se había mudado a la casa de Nicole en Spanish Fork, un pequeño pueblo cerca de Provo. Gary se sentía como un adolescente disfrutando de su primer amor. Al principio nos divertíamos mucho. Y hasta las cosas más pequeñas tenían significado. Era como una persona que acababa de nacer. Todo le parecía nuevo. Todo era una nueva experiencia. Era divertido. Gary y Nicole bebían mucho y fumaban marihuana. A Brenda, la prima de Gary, le preocupaba que Nicole, que tenía la mitad de la edad que Gary, fuera una mala influencia para él. Pensaba que el amor ciego de Gary solo podría traerle problemas. Era casi como un viejo marinero que lleva demasiado tiempo en el mar y oye la llamada tentadora de las sirenas en medio del océano. Creo que cuando Gary se reinsertó de nuevo en la sociedad y conoció a esa chica, Nicole, fue para él como un canto de sirenas. Le estaba trayendo cada vez más y más. Y si alguna vez han oído historias del mar, eso significaba que lo llevaba hacia los arrecifes. De hecho, la colisión fue inminente. La combinación de un medicamento para las jaquecas y el alcohol produjeron en Gary violentos cambios de humor y disfunción sexual. La bebida era lo que más le afectaba. Había cambiado. Era como alguien que no podía asumir la libertad. Se comportaba más como un preso evadido que como alguien en libertad condicional. Se sentía como si tuviera que vivirlo todo y quería hacer todo lo que se le ocurría. Eso incluía el robo de tiendas. Gary robaba cerveza, cigarrillos y cualquier cosa que llamara su atención, incluso armas. A finales de junio llevó a la casa de Nicole una bolsa con pistolas robadas. Me dio un miedo terrible. Intuí que aquello era el principio del fin. Estaba sobrepasando los límites y eso le llevaría al desastre. Pensé que ya no tenía solución, que iba a cometer alguna locura. Nicole hizo posiblemente lo más inteligente, la cosa más razonable que podía hacer, dejar a Gary. Gary Gilmore, con 35 años, estaba destrozado, y toda la rabia acumulada durante su larga estancia en la cárcel se hizo notar. Una semana después, la ciega pasión de Gary por Nicole se convertiría en una furia desatada. El resultado sería mortal. Tras 2 meses de apasionada pero tormentosa relación con Gary Gilmore, Nicole Barrett le abandonó. Fue un hecho para el que Gary no podía estar preparado. Se pasó una semana buscándola sin resultados y se fue desquiciando cada vez más. La quería de verdad, la necesitaba y quería tenerla junto a él. Creo que posiblemente era la última pérdida que su corazón podía soportar. En la tarde del 19 de julio de 1976, Gary circulaba en camión por un barrio cercano a una estación de servicio de Orem, Utah, justo a las afueras de Provo. Aparcó y se dirigió andando a la gasolinera. Parecía desierta, excepto por la presencia de Max Jensen, un mormón de 24 años, estudiante de Derecho y padre de una niña. Gary llevaba una de las armas que había robado, una automática del calibre 22. Se acercó a Jensen y le forzó a que le entregara todo el dinero que llevaba encima. Luego llevó a Jensen al pequeño servicio de la gasolinera, le apuntó con la pistola a la cabeza y le hizo ponerse de rodillas. Después, según el propio Gary, apretó el gatillo diciendo, «Esta va por mí». Luego lo apretó por segunda vez y dijo, «Y esta por Nicole». Dejó un fajo de billetes sobre la mesa de la oficina del establecimiento.
La noche siguiente, Gary llevó el camión a un taller de reparaciones de Provo y se dirigió andando al motel City Center. Creo que, en cierto modo, él siempre quiso vengarse del mundo. Y creo que no tenía muy claro con qué o con quién se cebaría. Esa noche sería con Ben Bushnell, un mormón de 25 años con una esposa embarazada y un bebé. Gary entró en la oficina del hotel llevando el arma. Se acercó a Bushnell, le pidió el dinero de la caja y luego le pegó un tiro en la cabeza. Gary salió corriendo y se ocultó tras unos arbustos para cargar la pistola. Esta se le disparó y la bala le atravesó una mano. Aturdido, fue hasta la casa de un amigo y llamó a su prima Brenda pidiéndole que le llevara vendas y analgésicos, pero en lugar de ello, Brenda llamó a la policía. Yo no sabía lo que Gary iba a hacer. Había matado a una persona el lunes, a otra el martes, y estábamos a miércoles. Era preciso detenerle. Gary fue detenido y trasladado a un hospital para que le curaran la mano. Esa misma noche, el teniente Gerald Nielsen interrogó a Gary grabando en una cinta parte de la conversación. Gary negó cualquier implicación en los asesinatos y le pidió a Nielsen que comprobara su coartada. Volví para hablar con él y le dije, tu coartada está llena de lagunas. La gente no confirma tu historia. Luego admitió que había matado a esos hombres y me dijo que no sabía por qué lo había hecho. Pero sí lo sabía. Lo sabía perfectamente. Algo dentro de él se había roto debido a su estupidez, a su alcoholismo o a lo que fuera. Parecía un perro que ha sido apaleado y que regresa porque quiere que le vuelvan a golpear. Por alguna razón en la mente de Gary se había disipado la niebla. Por primera vez en su vida fue consciente de las consecuencias de sus actos. Me dijo, he leído las notas necrológicas y eran personas jóvenes, religiosas y con una familia joven. Me siento muy mal, debería morir por esto. Le pregunté, ¿quieres morir? Y él me preguntó a su vez, ¿usted quiere morir? Contesté, no tengo ningún interés. Y él me dijo, yo tampoco, pero debo morir por esto, me da miedo volver a hacerlo. El estado de Utah estaba de acuerdo con él. En octubre de 1976, Gary fue juzgado por el asesinato de Ben Bushnell en el motel City Center. Al jurado le llevó poco más de una hora acusarle de asesinato en primer grado. Fue condenado a la pena de muerte. El juez fijó el 15 de noviembre de 1976 como la fecha de la ejecución. Gary Gilmore solo tenía que tomar una decisión más. Prefería morir fusilado o en la horca. Gary dijo que prefería morir fusilado porque pensaba que la horca podía fallar. Sus dos abogados intentaron recurrir la sentencia, pero Gary los despidió inmediatamente renunciando a sus derechos. La otra opción era pasarse el resto de su vida en la cárcel, y eso le resultaba casi insoportable. Había saboreado la sensación de libertad durante un cierto tiempo y no podía volver a prisión. Era consciente de eso. Así comenzaría una lucha entre un sistema judicial remiso a cumplir la condena que le había impuesto y un asesino ansioso por aceptarla. Justo 3 meses antes de la sentencia de Gary, el Tribunal Supremo de Estados Unidos había dictado unas nuevas directrices para eliminar la pena capital. Gary Gilmore iba a ser el primero en beneficiarse de esas nuevas directrices, o si conseguía lo que quería, la primera persona ejecutada en Estados Unidos después de 10 años. Durante los meses siguientes su historia sería conocida en todo el mundo, ya que desafiaba al sistema judicial deseando cumplir su propia sentencia de muerte. La condena a muerte de Gary Gilmore en 1976 se convirtió para los medios en el acontecimiento del año. No solo resultaba increíble que alguien aceptara la condena y expresara su deseo de cumplirla, sino que en Estados Unidos no se había ejecutado a nadie desde hacía 10 años.
De pronto, cada periódico y cada revista importante que caía en mis manos tenía la foto de mi hermano en la portada. Los peores aspectos de nuestra vida privada eran ahora noticias sensacionalistas que daban la vuelta al mundo. Pero por motivos de seguridad, los funcionarios de la prisión del estado de Utah, en cuyo corredor de la muerte se encontraba Gary, negaron a la prensa su acceso al reo. El caso se había convertido en una especie de circo mediático. Un canal de televisión intentó aterrizar con un helicóptero en el patio de la prisión para tomar imágenes de las celdas a través de algunas ventanas. Acudimos a la agencia del gobierno federal, la FAA, para conseguir que se restringieran los vuelos sobre la penitenciaria. La prisión recibió infinidad de cartas dirigidas a Gary. Unas provenían de grupos en favor del derecho a la vida ofreciéndose en su ayuda. Otras eran de admiradores que le mostraban su apoyo. Gary se convirtió en un sex symbol. Había chicas de entre 14 y 18 años que le enviaban cartas, incluso desde Hawái. Y él disfrutaba mucho leyéndolas. Ellas le hacían todo tipo de proposiciones. Eran muy atrevidas. I've probably got 7,000 or 8,000 letters all over the world. 2 girls from Honolulu wrote to me, they're 14. I'm philandered by all this shit. But if they knew me, they wouldn't love me. They're in love with a motherfucker that's got his name in the paper every day. Nicole también contribuía con sus cartas. Ella y Gary se intercambiaban 3 al día. Sus cartas expresaban mucho cariño. Me mandaba muestras de afecto, ponía te quiero ocupando una hoja entera y hacía pequeños dibujos. Por supuesto, también había muchas referencias al sexo, lo que le gustaría hacer, lo que echaba de menos, bueno, las típicas cosas de hombres. El 15 de noviembre, fecha prevista para la ejecución de Gary, pasó, y él siguió con vida después de que el gobernador pidió a la Comisión de Indultos de Utah la revisión del caso. Gary, sin embargo, estaba preparado para morir. Estaba listo, pero no iba a hacerlo solo. Era natural pensar que si moríamos los dos, entonces ni la distancia, ni los muros de la prisión, ni nada podría separarnos. Él no tuvo siquiera que preguntármelo. No sé por qué. En aquella época de mi vida, yo estaba muy enamorada de él. Me pregunto si alguna vez 2 personas se han necesitado tanto la una a la otra como nosotros. Esa tarde, Nicole fue a la cárcel a visitar a Gary. Llevaba 35 pastillas para dormir en un preservativo que se había introducido en la vagina. En su casa había otras 35 pastillas para ella. Ella y Gary habían acordado tomárselas al mismo tiempo. Tanto Nicole como Gary sobrevivieron. Nicole fue ingresada en un hospital para enfermedades mentales y después de unos días Gary volvió a la cárcel. Se prohibió todo contacto entre ambos y Gary comenzó una huelga de hambre en señal de protesta. El pacto suicida aumentó el interés de los medios por el caso. Los canales de televisión y Hollywood rivalizaban por la exclusividad de la historia. A través de su tío Vern, Gary firmó un acuerdo con el productor de cine Lawrence Schiller. Vendí los derechos para el libro, la película, la obra de teatro, los derechos de televisión y todo lo demás por $50,000. Lo hice lo mejor que pude. Yo pensaba que toda esa maquinaria que se había montado en relación con toda la gente implicada en el proceso judicial, en el proceso comercial y en el mediático, toda esa enorme maquinaria, ese tren, solo se detendría en el momento de la muerte de Gary. Gary tendría una nueva oportunidad para salvar su vida. El 28 de noviembre se presentó con 2 nuevos abogados ante la Comisión de Indultos. I simply accepted a sentence that was given to me. I've accepted sentences all my life. I didn't know I had a choice in the matter. When I did accept it, everybody jumped up and wanted to start to argue with me. It seems that the people, especially the people of Utah, they want the death penalty, but they don't want executions. And when it became a reality that they might have to carry one out, well, I started backing off on it. Well, I took them literal and serious when they sentenced me to death. I thought you were supposed to take them serious. I didn't know it was a joke.
I would like them all, including that group of reverends and rabbis from Salt Lake City, to just butt out. I don't think they, this is my life and it's my death. It's been sanctioned by the courts that I die, and I accept that. As far as seeking anything from you, I don't. I'd like to reiterate that I probably don't deserve it either. Gary consiguió su deseo. La comisión decidió fijar una nueva fecha para la ejecución, pero aún quedaban más obstáculos. Bessie, la madre de Gary, y un gran número de asociaciones contrarias a la pena capital recurrieron para un aplazamiento de la ejecución. Él no quería un aplazamiento. Dijo que no quería quedarse allí 5 años esperando a que un juez con cerebro de mosquito tomara una decisión, según sus propias palabras. El 3 de diciembre, el Tribunal Supremo de Estados Unidos concedió el aplazamiento. A través de los periódicos, Gary envió una carta abierta a su madre pidiéndole amablemente que abandonara. La acción legal de Bessie duró poco, fue desestimada tan solo 10 días después. Al día siguiente, Gary se presentó de nuevo ante el juez y fue fijada una nueva fecha para la ejecución. Sería el 17 de enero. Pero 4 semanas de espera eran demasiado para Gary Gilmore. Había estado almacenando pastillas en su celda y aquella noche intentó quitarse la vida, pero fracasó de nuevo. Michael, el hermano de Gary, seguía pensando en apurar todos los recursos legales. Viajó a Utah y visitó a su hermano en la cárcel. Cuando se marchaba, Gary le dio una camiseta con una foto suya impresa y las palabras Gilmore, deseo de morir. My little brother Michael come to see me. He said, Gary, I'm just frightened of you. I didn't know you. He said, now I met you, I like you. Yeah. I like him too. I love him. We had to talk on telephones, looking at each other through little teeny glass windows through a steel wall. He wanted to shake hands with me when we left. They told him, okay, if you'll go through a skin shake. I give him a kiss right on the cheek. Michael abandonó la prisión con la decisión de no solicitar un aplazamiento de la ejecución. Llegué a la conclusión de que él quería morir, que pensaba que la vida que había llevado había sido un infierno y que la que iba a llevar seguiría siendo igual. Decidí que lo único que podía hacer yo era dejarle en paz para que encontrara algún tipo de perdón, quedarme al margen y que las cosas siguieran su curso. En cuestión de días, el estado de Utah iba a terminar el trabajo que Gary Gilmore había sido incapaz de hacer por sí mismo. A las 6 de la tarde del 16 de enero de 1977, más de 300 medios de prensa que acudían a cubrir la ejecución de Gary Gilmore fueron retenidos en un aparcamiento de la cárcel, donde deberían permanecer hasta después de la muerte del reo a la mañana siguiente. Se permitieron las manifestaciones de protesta en la carretera que hay frente a las puertas de la cárcel. Tras los muros de la prisión del estado de Utah, Gary Gilmore, con un positivo estado de ánimo, disfrutaba de su última noche con sus amigos y su familia. Se sentía muy feliz. Bailó y boxeó conmigo. También estaba tomando una medicación, unas pastillas. No tengo ni idea de lo que eran, pero le ponían muy contento, se lo aseguro. Se las tomaba a puñados. Además de las pastillas, Gary también se había emborrachado con 3 pequeñas botellas de whisky que su tío Bern había conseguido colar en la cárcel. Me las metí en el bolsillo. Entré andando, me quité el abrigo y lo dejé a un lado. Están en el bolsillo derecho de mi abrigo, Gary, son 3. ¿Cómo las necesito?, dijo. Así que fue, cogió las 3 botellas y desaparecieron casi inmediatamente. El abogado de Gary, Ron Stanger, consiguió que Gary contactara telefónicamente con su cantante favorito, Johnny Cash. Johnny le cantó una canción. Y Gary, que en ese momento estaba eufórico, intentó cantar también, pero no podía conseguir el tono. Don't be angry with me, darling, if I fail to understand all your little whims and wishes all the time. La fiesta empezó a decaer y mientras la gente se quedaba dormida, Gary hizo una grabación de audio para Nicole. Oh, baby, I love you. You're part of me. Man, I
can't be anything without Nicole. If I didn't have you, wow, I'd go wild. Oh, baby, I want to be free of this planet. I just want you too. Esa misma noche, la Unión Americana para las Libertades Civiles consiguió en el último momento un aplazamiento de la ejecución. Unas horas más tarde, el Tribunal de Apelación del 10º Circuito convocó una sesión de urgencia en Denver, Colorado. Desestimar este aplazamiento permite que la ejecución siga adelante. Luego, por la mañana temprano, tendremos que sacar al juez de la cama para que pueda dictaminar una nueva sentencia. Así que fue una tarde frenética debido al caso Gilmore, porque incluso durante las últimas 12 o 14 horas volvimos a entrar y salir en 2 ocasiones. Here I am again. They're going to close the door. Man, they just come and told me that they still may execute me. Nicole, I want to be executed. I want to be dead. I want to be out of this fucking shit. It's been a bum life. A las 7:30 de la mañana se inicia la ejecución. Los guardias de la prisión escoltan a Gary. Le acompañan Bern, Loren Schiller, los abogados de Gary y 2 predicadores. Se dirigen a una fábrica de conservas abandonada que se encuentra en la parte trasera de la prisión. Gary fue atado a una silla con unas correas de nylon. Se sentó de cara a una pared de color gris que estaba a 7 metros de distancia. Había 5 pequeños orificios para los rifles. Sobre el corazón de Gary fue colocado un papel con una diana. Incluso en los últimos momentos de su vida, Gary Gilmore demostró no tener miedo a la muerte. Atado a la silla de ejecución, Gary, bromeando, le pidió a su tío que echaran un pulso. Me dijo, déjame retarte una vez más. Yo le contesté, Gary, no puedo levantarte de esa silla. Y él me preguntó, ¿lo harías? Él siguió bromeando hasta el último momento. Yo fui el último que le vio. Me sentía tremendamente emocionado. Me sentía como si estuviera sufriendo un shock. Entonces me acerqué a él y le di un abrazo. Estábamos todos alineados formando un semicírculo. Entonces el alcaide se acercó a Gary y le preguntó, ¿hay algo que quieras decir? Y él contestó, sí, vamos allá. A Gary le pusieron una capucha negra en la cabeza. Cuando dispararon le miré y vi sangre correr por su camisa. Corría lentamente, muy lentamente. Parecía casi negra. Caía por la camisa y empezó a gotear sobre el suelo. I would like to say at this time that Gary, my nephew, he died like he wanted to die, in dignity. When I talked with him in the wee hours of the morning, he did express thanks for many of the things that happened to him, and he expressed sorrow for the deeds that he did. Yo me había ido a la caravana donde vivía mi madre porque quería estar con ella en aquellos momentos. Entonces alguien trajo un periódico justo antes de la hora en la que iba a tener lugar la ejecución. Ponía que había sido aplazada durante la noche. Puse la televisión y dijeron en las noticias que la ejecución acababa de tener lugar. Aquella mañana Nicole seguía en el hospital para enfermedades mentales donde la ingresaron después de su intento de suicidio. De pronto vi su cara. Me levanté y se estaba retorciendo de dolor. Me sorprendió. Me asusté mucho. Entonces vino el médico y me dijo que Gary acababa de ser ejecutado. Inmediatamente después de la ejecución de Gary, la mayoría de sus órganos fueron donados para trasplantes. Su cuerpo fue incinerado y se esparcieron sus cenizas desde un avión sobre Spanish Fork, Utah, el pequeño pueblo donde él y Nicole habían vivido juntos durante un tiempo. Los $50,000 obtenidos por los derechos de su historia fueron repartidos entre los miembros de la familia. Parte del dinero fue entregado a las viudas de los 2 hombres que él había asesinado. El día después de la ejecución, la prensa nacional e internacional dejó de engrandecer el mito del asesino arrepentido. Fue una locura. Fue un circo. Sacaron la mayoría de las cosas fuera de contexto y lo convirtieron en algo que no era real. Solo con la intención de vender. Todo tenía un precio, la vida privada, los recuerdos, los pequeños detalles. Fue horrible, realmente horrible.
Gary fue el centro de atención mientras pudo. Desafiando al sistema para que ejecutara la condena que le había sido impuesta, trataba de poner fin a una lucha que había comenzado con las palizas de su padre hacía más de 30 años. De una forma extraña, Gary Gilmore había conseguido la victoria. Se refirió a un pasaje de Nietzsche, el párrafo que dice que debe llegar un momento en la vida de un hombre en el que debe levantarse y enfrentarse a su propia historia. Creo que eso fue parte de lo que vio Gary. Era una forma de no morir en el anonimato. Era una forma de morir haciendo una conquista. También era una forma de cuestionar a una forma de autoridad que él había llegado a odiar y contra la que había luchado y se había rebelado siempre. Pero fue una victoria a costa de otros. Gary Gilmore había provocado 3 ejecuciones, la suya propia y las de Max Jensen y Ben Bushnell, los 2 jóvenes trabajadores que habían muerto por su capricho. Están perdidos, sus familias y sus seres queridos están completamente perdidos en la historia de Gary Gilmore. Y eso es una auténtica tragedia para nosotros como nación. Es una tragedia para nosotros como individuos que elijamos encumbrar a los Gary Gilmore del mundo y nos olvidemos de los Jensen y los Bushnell. El carácter de mito alcanzado por Gilmore fue inevitable. Su ejecución abrió el camino a cientos que le siguieron desde que murmuró su inolvidable frase: «Vamos allá». Con Gary se inició una especie de historia moderna. La historia del desinterés que mostramos por la violencia que nos rodea, sin preocuparnos por intentar comprender sus causas. Vivimos un momento en el que no queremos mirar esas cosas para comprenderlas. Vivimos un momento en el que queremos ocultar esas cosas y simplemente condenarlas. Y el peor resultado de todo ello es que a causa de ese afán por aumentar las medidas punitivas, conseguimos que muchos más Gary Gilmore quieran ser protagonistas.